Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a arrancar esta serie de videos que tienen que ver con los finales de la UTN, ¿sí? El que vamos a hacer ahora es uno que se tomó en 2019. Abajo en la descripción del video les voy a dejar el link para que ustedes puedan bajarse el módulo completo. Básicamente vamos a desarrollar todo el parcial punto a punto, son 5 puntos, así que vamos a comenzar. Antes que nada les queríamos dar gracias a todos por el apoyo del canal. Les pedimos que se suscriban a este canal si realmente creen que el contenido les gusta, si les sirve, denle like a los videos. Y si tienen algunas ganas también de colaborar un poco más, pueden dejar su donación abajo a través de los links de PayPal o Mercado Pago. Bien, vamos a arrancar en este caso. ¿Sí? El primer ejercicio lo que pide es lo siguiente: hay que determinar, tenemos una función trigonométrica, ¿sí? Y hay que determinar el periodo y la amplitud de la curva sinusoidal gráfica de la función g. ¿Sí? Que es esto que ustedes ven acá, representada a la izquierda, sabido dos puntos de coordenadas: el punto B, que es el punto 7, 8, lo que ustedes ven acá, y el punto A, que es el 14, 0. ¿No? Entonces hasta acá nosotros tenemos una función g, ¿sí? Que va de los reales a los reales, que tiene la forma justamente como la función seno. Si ustedes conocen o tienen conocimiento de antemano de las funciones trigonométricas, van a ver que de hecho la gráfica se parece mucho a una función seno, hasta por la forma, ¿sí? Entonces básicamente acá lo que habría que cambiar sería la amplitud, ¿sí? Y lo que sería el periodo, ¿sí? Esa variación depende de las dos variables que nosotros tenemos como referencia acá, a saber A y B, ¿sí? Tocando o modificando alguna de las dos, nosotros vamos a tener que se modifica toda la función, ¿no? Entonces fíjense que acá estamos hablando de constantes positivas, las dos son positivas, ¿sí? Una vez que tenemos eso definido, hay que reemplazar esa función en esta ecuación, ¿sí? Y resolverla con las identidades trigonométricas o lo que haya que resolver, ¿okay? Entonces vamos a empezar. Primera cuestión: una forma fácil de poder resolver A y B sería reemplazar, ¿sí? Sucesivamente los puntos de la función en digamos, la ecuación que nosotros vemos. Entonces nosotros vamos a tener, por ejemplo, x, ¿sí? Y vamos a tener g de x. Y nosotros acá en este caso tenemos dos puntos. Por ejemplo, en el caso que nosotros tengamos para b 7 y g de x vale 8, y para a tenemos 14 y después tenemos 0, ¿sí? En este caso cada uno de los puntos, este es el b y este es el a. Y si lo reemplazamos cada uno, ¿sí? En este caso vamos a tener dos ecuaciones: g en 0, g en 7, perdón, en este caso nos va a quedar 8, por lo tanto esto nos va a quedar como a, fíjense cómo reemplazamos, a por seno de b por 7, y luego tenemos g de 0, que en este caso, g de 14, perdón, que en este caso nos va a quedar 0, que nos va a quedar como a por seno de 14b, ¿sí? Entonces ya tenemos las dos ecuaciones armadas. Observen ustedes lo siguiente: de la ecuación 2, ¿sí? Nosotros acá podemos pensarlo de la siguiente forma: como a es un número mayor que 0, se descarta de esta igualdad. Si acá nosotros tenemos un producto, para que esto sea 0, tiene que ser o a0 o seno de 14b igual a 0. Como la condición del problema dice que a tiene que ser mayor que 0, esto lo sacamos. Entonces la única opción de que seno de 14b sea igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces, de acá para resolverlo tenemos que fijarnos qué conocemos nosotros de las funciones trigonométricas, ¿sí? Por ejemplo, seno, la función normal, es, si ustedes observan, por ejemplo, agarran una tabla, ¿no?, de valores x, la clásica, ¿no?, la que uno tiene que tener en cuenta para dibujar la función. Entonces, por ejemplo, tenemos 0, pi sobre 2, pi, 3 medios de pi y 2pi, ¿sí? Entonces tenemos 0, por ejemplo, 1, 0, menos 1 y 0, ¿sí? Esto conocimiento de antemano. Observen ustedes que seno se hace 0 cuando estamos hablando de múltiplos enteros de pi. O sea, el patrón común que tienen estos números es que son todos vueltas enteras de un pi, ¿sí? Entonces, en este caso, 14b tiene que ser, ¿sí?, una vuelta entera de pi, ¿sí? Es decir, para ponerlo como vuelta entera podemos ponerlo como k por pi, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si lo tenemos como k por pi, vamos a tener, por ejemplo, que b nos va a quedar como k por pi sobre 14, siendo que k es un número entero. Es una forma de más que de resolverlo, ¿no? Vamos a ver qué ocurre, por ejemplo, si tomamos, en vez de tomar solamente el valor de, por ejemplo, en vez de tomar el valor de k como un valor cualquiera, le damos un valor determinado. Supongamos que tomamos k igual a 1,
Entonces b en este caso nos va a quedar como 1 por pi sobre 14 y ya directamente queda como b es igual a pi sobre 14 y listo, digamos, no hay mucha más diferencia ahí. Ok, bien, vamos a ver entonces ahora, sabiendo lo que ya sabemos, reemplazando, volviendo de vuelta a la ecuación 1, vuelvo a escribirla acá, que esto nos quedaría la imagen en g, en 7, nos va a quedar 8, que en este caso nos va a quedar igual a A por seno de b por 7. Ahora lo bueno es que podemos reemplazar b acá adentro. Entonces en este caso esto nos va a quedar como 8 es igual a A por seno de pi sobre 14 por 7. ¿Sí? 7 con 14 van a quedar como pi sobre 2. Entonces en este caso esto nos va a quedar como A por seno de pi sobre 2. Si ustedes observan, que habíamos dicho de la tabla recién, que seno de pi sobre 2 nos quedaba 1. Entonces podemos reemplazarlo directamente. Entonces en este caso vamos a tener que 8 es igual a A por 1. Por lo tanto A nos va a quedar como 8. ¿Sí? Esos serían los dos resultados. Entonces ahora, cuando volvemos a armar la ecuación g de x, ¿sí? Esto nos va a quedar como 8 por seno de, en este caso, pi sobre 14 por x. ¿Sí? Acá es donde nosotros podemos definir cuál es el periodo y cuál es la amplitud. ¿Cuál es la amplitud de una función trigonométrica? La amplitud está definida básicamente por, volvemos al gráfico, está definida básicamente por qué rango toma, digamos, el valle y el pico de la función. Entonces, en este caso, la función va a oscilar entre 8, que es el máximo, y menos 8, que es el mínimo. Todas las funciones trigonométricas tienen esto en común. Entonces, en este caso, como tienen en común, ¿sí?, el hecho de estar con la amplitud y el valle, ahora vamos a fijarnos qué ocurre con el tema del período, ¿sí? El período en general, nosotros lo que tenemos acá es que es esto, ¿sí?, que está dentro del seno, lo que nos marca es las vueltas enteras de pi que tiene que ocurrir para que la función empiece y termine en el mismo lugar. Compárenlo con la función normal seno de x, a modo de ejemplo, ¿no? O sea, nosotros tenemos seno de x. Una función de seno de x, el periodo siempre es 2pi. Entonces, en este caso, tenemos que fijarnos cuánto de proporción tenemos con el periodo de seno de pi sobre 14, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, si 1 o el factor 1, supongamos que en este caso tenemos un valor b, distinto del b que teníamos al principio, y b acá en este caso vale 1. Si 1 vale 2pi, ¿cuánto va a valer pi sobre 14? ¿O cuánto periodo nos debería quedar en pi sobre 14? Entonces, en este caso vamos a tener esto por esto, regla de 3, ¿no? Pi sobre 14 por 1 dividido pi sobre 2. Entonces, en este caso vamos a tener periodo, vamos a tener pi sobre 14 por 1 dividido 2pi. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es que nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener que esto va a ser 1 sobre 28. Igualmente, el periodo normal en realidad sería de 28. ¿Sí? Porque nosotros en este caso tenemos que ver cuántas vueltas enteras entran en este caso. Entonces P nos va a quedar de 28. Una vez que nosotros tengamos resuelto esto, vamos a proceder. Fíjense ustedes qué es lo que nos quedaría: determinar el conjunto de solución de la ecuación siguiente con la función original, ¿no? O sea, tenemos g de x, que en este caso vuelvo a copiarla acá, 8 por seno de pi sobre 14 x, y la ecuación completa, que en este caso nos va a quedar como 3 por seno de x por g, ¿sí?, en función de x sobre b. Entonces, en este caso vamos a tener g, ¿sí?, de x sobre b, o sea, vamos a tener 8 por seno de pi sobre 14 por x por 1 sobre b, donde habíamos dicho que b era pi sobre 14. ¿Sí? Entonces, en este caso, esto nos va a quedar como 14 sobre pi, ¿okay?, más 32 coseno cuadrado de x más 5 octavos de g de 21. ¿Sí? Entonces, vamos a evaluar cuánto nos va a quedar g de 21. En este caso, g de 21, ustedes lo resuelven, en este caso lo que les va a quedar va a ser 21, va a ser 8 por seno de pi sobre 14 por 21,
21 con 14, 14 7 por 2, 21 7 por 3, con lo cual esto va a quedar como 8 por seno de pi por 3 medios. Y seno de 3 medios de pi hemos dicho que era menos 1, con lo cual esto va a quedar como menos 8. ¿Sí? Entonces, en este sentido, después la igualdad, esto vale 25. Bien, seguimos resolviendo. 3 por seno de x por 8 por, en este caso pi con pi se cancela, 14 con 14 se cancela, así que tenemos seno de x. Y acá vamos a tener más 32 por coseno cuadrado de x. 5 menos 8, 5 octavos nos va a quedar como menos 5 directamente de este lado. Es igual a 25. Luego, por ejemplo, 25 podemos restar 25 a ambos lados de la ecuación. Acá en este caso 3 por 4, 3 por 8 nos va a dar 24. 24 seno cuadrado de x más 32 coseno cuadrado de x menos 30 es igual a 0. Algo que se puede pensar en este caso, por ejemplo, es lo siguiente. Supongamos que nosotros queremos organizarlo distinto a esto. Entonces podríamos tener en cuenta, o una identidad trigonométrica también que puede servir, ¿sí?, como ayuda. Seno cuadrado, ¿sí?, ustedes por las dudas, si no se acuerdan mucho, siempre acuérdense la más importante, que es que seno cuadrado más coseno cuadrado nos da 1. De acá, por ejemplo, una cosa que se puede sacar es despejar seno cuadrado de x, y esto nos va a quedar como 1 menos coseno cuadrado de x. ¿Okay? Y reemplazar esto dentro de la ecuación. Entonces esto nos va a quedar como 24 por 1 menos coseno cuadrado de x más 32 coseno cuadrado de x menos 30 es igual a 0. Entonces en este caso vamos a tener 24 menos 24 coseno cuadrado de x más 32 coseno cuadrado de x menos 30 igual a 0. Entonces acá lo que vamos a tener 8 coseno cuadrado de x. ¿Sí? 24 menos 30 en este caso nos va a quedar 6. Menos 6, si lo pasamos al otro lado, esto nos va a quedar como 6. Y en este caso sí vamos a tener 8, ¿sí?, coseno cuadrado de x. Coseno cuadrado de x nos va a quedar como 6 octavos. 6 es 3 por 2. 8 es 2 por 2 por 2. ¿Sí? Con lo cual esto nos va a quedar como 3 cuartos. ¿Sí? Y ahora en el momento de despejar coseno, vamos a tener en este caso, fíjense, tenemos coseno cuadrado de x es igual a 3 cuartos. Lo primero que hay que hacer acá, siempre tengan en cuenta, es aplicar raíz cuadrada de ambos lados. Entonces eso nos facilita poder abrir la ecuación en módulo. ¿Sí? Entonces vamos a tener coseno de x en módulo. Esto nos va a quedar como la raíz de 3 cuartos. Esto a su vez se abre en 2, por ejemplo. Coseno de x que nos va a quedar como raíz de 3 medios. Raíz de 2 es 4, de 4 es 2. Y coseno de x nos va a quedar como menos raíz de 3 medios. Ahora, después de estas, ¿cuáles son las respuestas que deberíamos tener en cuenta? Bueno, una de las opciones es, por ejemplo, la siguiente: tratar de buscar en la rueda trigonométrica, aparte de despejarlo, cuáles son las que nos van quedando por separado, ¿no? Porque una cosa es apretar Shift coseno y después directamente despejar el valor, pero sabemos que hay dos valores que podemos tener en cuenta, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso de la función coseno, recuerden siempre que todos los valores, este es un ejemplo, ¿no?, de la función, pero recuerden siempre que hay una identidad que se puede sacar. Por ejemplo, nosotros tenemos coseno de x es igual a 3 medios, tenemos dos valores. Si ustedes aplican arco coseno más el número, lo que les va a quedar en la x va a ser pi sobre 6. Pero la otra respuesta posible, ¿sí?, x1, x2, esto va a ser 2pi menos la respuesta que ustedes tuvieron al principio. Entonces 2pi es 12 sextos menos pi menos 1 sexto, nos va a quedar como 11 sextos de pi. Y lo mismo para menos 3 medios. La primera respuesta en este caso nos va a quedar como 7 sextos de pi. Y la segunda respuesta, si ustedes calculan, esto les va a quedar como 2pi menos 7 sextos de pi, es decir, 12 menos 7, en este caso tenemos 5 sextos de pi. Por lo tanto, en el diagrama de respuestas nos va a quedar pi sobre 6, 5 sextos de pi, 7 sextos de pi y 11 sextos de pi. Vamos a ver ahora el caso de la siguiente función escalar, donde nosotros tenemos una función
¿sí? Que va a ir de la base del logaritmo en base k, donde k es un número real positivo, pero distinto de 1. ¿Sí? Es decir, los logaritmos en base 1 acá no vamos a incluir. Y logaritmo obviamente de esta función de x. Entonces, la primera cuestión es decir cuál es el dominio de g, y luego determinar la constante k si g en este punto, ¿sí? 27 sobre 64 más el logaritmo de esta función nos da 5. Ok, entonces, primera cuestión. ¿Qué tienen en común todas las funciones logarítmicas? Es que no se puede hacer logaritmo de números negativos. ¿Okay? O sea, todas las funciones logarítmicas, si ustedes recuerdan, el gráfico de una función de logaritmo natural o logaritmo en base 10 o lo que sea, nunca incluyen números negativos. Por lo tanto, todo lo que esté adentro del logaritmo debe ser positivo. Entonces, para el dominio de g, vamos a tomar en cuenta que 4 sobre 3 menos 7x debe ser necesariamente mayor o estricto que 0. Entonces, para que esto ocurra, nosotros tenemos una fracción, ¿sí? La fracción debe ser o positiva, ¿sí? Para que esto sea mayor que 0, más sobre más da más, o negativa y negativa para que la fracción dé positiva, ¿sí? Obviamente acá el 4 ya es un número fijo, así que el único caso que vamos a tener en cuenta es este. Pero esto está bueno para tenerlo en cuenta para otros casos. Entonces, si 4 es el que es mayor que 0, eso obliga también a que 3 menos 7x también sea mayor que 0. Por lo tanto acá, por ejemplo, restando 3 de ambos lados de la igualdad, esto nos va a quedar menos 7x mayor que menos 3. Y si dividimos por un número negativo, ojo con esto, porque al momento de dividir un número negativo en ambos lados de la desigualdad, cambia el sentido de la desigualdad. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esto por las dudas. Entonces, x va a ser menor que 3 séptimos. Entonces, en este caso, más allá de que el logaritmo debe ser positivo, pero el x en el cual está basado puede ser desde menos infinito hasta 3 séptimos. Por lo tanto, como respuesta, el dominio de la función g va a ser para todo x perteneciente, ¿sí? Desde menos infinito sin incluir hasta 3 séptimos también sin incluir. Después, una vez que tenemos todo esto, la idea sería decir cuál es el dominio de g. O sea, una vez definido esto, hay que definir la constante k si sabemos que se cumplen estas condiciones, ¿no? Que digamos la g en función de 27/64 más esto nos da 5. Entonces empecemos averiguando esto, g de 27/64, cuánto nos da, y luego lo reemplazamos, ¿sí? En la ecuación. G de 27/64 nos va a dar logaritmo en base k de 4 sobre 3 menos 7 por 27 sobre 64. ¿Okay? Bien, entonces haciendo esta cuenta, nosotros lo que vamos a tener en cuenta es lo siguiente, ¿sí? Simplificando, vamos a ver lo siguiente, que fíjense ustedes, haciendo estas cuentas auxiliares, 7 por 27/64 nos da 189. Acá la idea es resolver esta ecuación con denominador común. Entonces lo mismo, multiplicamos 3 por 64 arriba y abajo, nos queda 192 y luego haciendo la resta que pide la ecuación, 192 menos 189 nos da 3. Por lo tanto, esto pasa a ser g de 27/64 nos pasa a ser como logaritmo en base k de 4 sobre 3 sobre 64. Entonces esto vamos a tenerlo como logaritmo en base k de 4 por 64 dividido 3. Vamos a ver ahora esto cuánto nos da, pero en definitiva vamos a tener que quedar de esta forma, ¿sí? Logaritmo en base k de 256 sobre 3, fíjense acá de la cuenta auxiliar. Ahora la idea es compaginar todo dentro de la misma ecuación. Entonces vamos a reemplazar. Fíjense que acá nosotros teníamos en g, tenemos el logaritmo en base k de 256 tercios, así que fue la cuenta que encontramos recién acá. Vamos a sumarla con, en este caso, el logaritmo en base k de 48k, y todo esto nos va a quedar 5. Por propiedad del logaritmo, cuando hay una suma y el logaritmo tiene la misma base, se pueden multiplicar. Entonces esto, digamos, por las dudas para ver la propiedad, esto nos va a quedar como logaritmo en base a de b más logaritmo en base a de c, ¿sí? Fíjense, misma base. Esto nos va a quedar como logaritmo en base a de b por c. Es una forma de decirlo, ¿no? para tenerlo como referencia. Logaritmo en base k de 256 tercios por 48k. Esto nos va a quedar como 5. ¿Okay?
Entonces, en este sentido, observen ustedes lo siguiente. 48 dividido 3 nos da 16, o sea que podemos simplificar esto. Esto nos va a quedar como logaritmo en base k de 256 por 16 por k. Esto es igual a 5. Luego nosotros vamos a tener que 256 por 16 nos va a dar 4096. Entonces, en este caso, va a ser logaritmo en base k de 4096k es igual a 5, y acá lo que se puede hacer es aplicar, digamos, la regla del exponencial, ¿sí? Es decir, en este sentido, nosotros vamos a tener lo siguiente, ¿no? Fíjense que acá, perdón, hay una parte más que nos olvidamos, que hay una suma de la ecuación que es de esta suma del logaritmo de k. ¿Sí? Por las dos, no lo pongo porque acá en la ecuación original no salió, pero la ecuación completa debería ser, sumándole a todo esto, un logaritmo de k, ¿sí? En este caso. Pequeño detalle de la cuenta, logaritmo de k en base k para un número que nos dé lo mismo, esto nos va a quedar 1. ¿Sí? Es un logaritmo trivial, pero no importa, ¿sí? Acá pasamos restando el 1, nos va a quedar 4, entonces vamos a tener logaritmo en base k de 4096k, esto es igual a 4, y acá aplicamos la regla del logaritmo, ¿sí? Logaritmo de esto quiere decir k elevado a la 4 nos va a dar este resultado, entonces k a la cuarta nos va a dar, en este sentido, ¿sí? 4096. Acá pequeño error de escritura, este k no corresponde porque es algo que salió mal en la fotocopia, no importa, mala suerte. Entonces esto nos va a quedar como 4096, y finalmente k, cuando aplicamos la raíz cuarta de 4096, nos va a quedar como 8. ¿Sí? Y ese es el resultado final. Bien, vamos a ver ahora este caso donde vamos a trabajar con este puente colgante, donde el puente colgante está a lo largo de una distancia L, un ancho L, ¿sí? Y desde el medio hacia los costados tenemos una distancia de L sobre 2. ¿Okay? Entonces la idea sería, obviamente modelizado con esta curva, tratar de encontrar cuál es el largo del puente. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que pensarlo de la siguiente forma. ¿Cuál sería, digamos, la respuesta a este problema, ¿no? Para tratar de entender un poco la idea. Acá lo que se dice es que la altura máxima, ¿sí? Desde el eje X es 4.2 decámetros, ¿no? Entonces 4.2 estaría aproximadamente por acá, 4.2 decámetros. ¿Okay? Entonces, ¿cómo resolveríamos nosotros esta ecuación? Bueno, la primera cuestión sería tratar de entender hacia dónde, o sea, cuál sería el punto por el que pasa la función. Entonces, el punto X por el que pasa la función, bueno, estos dos puntos serían, por ejemplo, en este caso, lo voy a poner acá arriba, este sería el punto menos L sobre 2, 4.2 decámetros, ¿no? Y este otro sería L sobre 2, 4.2, ¿ok? Entonces, habría que plantearlo en forma de ecuación y resolverla como se pueda. Entonces vamos a tener g de x, ¿no? Obviamente esto es x y esto es g de x en ambos puntos. Entonces, reemplazamos g de x, en este caso, g de x, que nos está quedando como 4.2, vamos a tener como 1 sobre 70 por 3 a la x más 3 a la menos x. ¿Sí? Después ir resolviendo esto. Entonces, multiplicamos, por ejemplo, para empezar, 70 de ambos lados de manera tal de despejarlo de este lado. ¿Sí? Fíjense, en este caso esto nos va a quedar como 294 más 3 a la menos x, lo podemos pensar como 1 sobre 3 a la x. ¿Sí? Y trabajar con esta cuenta como si fuera, de hecho, o trabajar o simplificar esta suma. Esta suma, por ejemplo, si buscamos un denominador común, vamos a tener 3 a la x. Acá deberíamos multiplicar 3 a la x por 3 a la x, con lo cual sería 3 a la x al cuadrado más 1. ¿Sí? Entonces esto nos va a quedar como 3 a la 2x más 1, todo esto sobre 3 a la x.
Luego lo que se puede hacer es multiplicar ambos lados de la ecuación por 3 a la x. Y lo voy a poner acá en negro. En este lado también. Y esto nos va a quedar como 3 a la 2x más 1 es igual a 294 por 3 a la x. Y lo que conviene hacer acá es tratar de pasar todo a un solo lado y ahora les voy a contar por qué. Vamos a restar este término de ambos lados de la igualdad. ¿Sí? Entonces vamos a tener 3 a la 2x menos 294 por 3 a la x más 1 igual a 0. Esta ecuación, si ustedes observan, y en realidad la clave acá está en observar básicamente la forma que tiene la ecuación. Digamos, no hay mucho que hacer en cuanto a darse cuenta o resolverlo mecánicamente si uno no ve el patrón. Si ustedes observan, esta ecuación tiene muchas similitudes con básicamente con una ecuación de segundo grado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un término que está al cuadrado, que era el 3 a la x, que en este caso pasa a estar al cuadrado, este 3 a la x que está en término lineal y este que es el término independiente. Entonces, para resolverla podemos hacer una sustitución que sea z es igual a 3 a la x. Y la ecuación resultante que nos va a quedar en este caso va a ser z al cuadrado menos 294z más 1 es igual a 0. Entonces el problema pasa a ser ahora de encontrar las raíces de esta nueva función. Más sencillo verlo así. Entonces, aplicando, digamos, el método de las raíces que nosotros conocemos, tenemos dos raíces posibles. Por ejemplo, método de Bhaskara, en este caso nos va a quedar como si esto es el componente A, esta es la B y esta es la C, vamos a tener menos B más menos raíz de B cuadrado menos 4 por A por C, todo esto sobre 2 por A. ¿Sí? Entonces, vamos a tener la primera z, si hacen el método, van a tener que más o menos les va a quedar 294 en monedas, y la segunda les va a quedar más o menos 0,0034. O sea, los valores dentro de todo están bien, o sea, son lógicos, más allá que a uno le haga ruido, porque estamos hablando de una catenaria de distancias muy largas, ¿sí? Y por la forma que tiene la ecuación, digamos, el término lineal es bastante más grande que nosotros dos. Entonces, en este caso el que deberíamos tomar en cuenta sería, por ejemplo, un z lógico sería el de 294, el otro básicamente va a ser muy pequeño, ¿sí? Pueden resolverlo también, pero ¿por qué? Porque z, recuerden ustedes que es 3 a la x, entonces si z que es 3 a la x, un z de este estilo, estamos hablando de un exponente negativo y no es lo que estamos buscando acá, lo mismo de este lado. Entonces vamos a tener, por ejemplo, ¿no? 3 a la x, si tomamos este en cuenta, es igual a 294, por lo tanto, para resolver esta ecuación tenemos que aplicar la definición de logaritmo. Logaritmo, ¿sí? Podemos también resolverla de esta forma o aplicando logaritmo natural o logaritmo en base 10 de ambas partes. Logaritmo natural, logaritmo natural. Entonces vamos a tener, ¿sí? Ven ustedes, x baja multiplicando por logaritmo natural de 3, esto es igual al logaritmo natural de 294, y después x nos va a quedar como logaritmo natural de 294 sobre logaritmo natural de 3. Y esto va a dar un x aproximadamente de 5,17. Si igualmente tratamos de resolver la otra parte, ¿sí? La de 3 a la x es igual a 0,0034, lo mismo aplicando en un principio, si aplicamos logaritmo natural, acá tomé logaritmo natural, pero podríamos haber tomado logaritmo en base 10. No hay problema con eso, ¿sí? Entonces, x por logaritmo natural de 3, esto es igual al logaritmo natural de 0,0034 y despejamos, entonces sería el x1. En el x2 esto nos va a quedar como menos 5,17. ¿Okay? Entonces, estos son a su vez L sobre 2 respectivamente y menos L sobre 2. Por lo tanto, L, si sale de esta ecuación, ¿sí? Nos va a quedar, todo esto está en decámetros, no se olviden, L nos va a quedar como 10,34 decámetros. Vamos a ver ahora, en este caso, ¿sí? Donde nosotros tenemos el área lateral del prisma de base triangular y altura A, que es la que ustedes ven acá, es de 25.454 centímetros cuadrados. Pero una de las bases que está indicada en el dibujo de análisis con la longitud de los dos lados y un ángulo interior de 0,8 de coseno. Entonces la idea sería determinar la altura del cuerpo y tratar de definir el volumen. Entonces, como primera cuestión, algo que estaría bueno sería despejar cuál es el valor de la x de cada uno de los lados. Después podemos ir definiendo, porque fíjense que en este caso del prisma, ¿sí? Si nosotros queremos
digamos, tratar de encontrar la altura, podemos pensarlo de la siguiente forma. ¿Cuántas caras tenemos nosotros? ¿Sí? Vamos a tener esta, que mide 5x, supongamos que yo la marco con un tilde. ¿Sí? Esta cara, fíjense que comparte el mismo lado, sí, que con el rectángulo que tenemos de esta cara que vemos acá. Esta que voy a marcar con dos tildes, 7x menos 2, que es de este lado, comparte el lado con este mismo rectángulo. Y luego 11x menos 11, que acá lo voy a marcar con 3 tildes, ¿sí? Comparte el lado con el de arriba. Y fíjense que el área de este triángulo de aquí abajo es igual que el área de el de arriba. Entonces, si nosotros le ponemos nombre a las caras, supongamos que le ponemos 1 a la cara trasera, 2 al techo, 3 a la parte que está en lateral, 4 a la parte que nosotros tenemos frontal y 5 a la parte del piso, el área total sería la suma de todas esas áreas, ¿sí? Es decir, la suma desde la primera hasta la quinta del área sub i, por ejemplo. Pero, en este caso nosotros tenemos que sumar solamente de la 1, la 3 y la 4. Entonces el área lateral, en este caso sería el área 1 más el área 3 más el área 4, dado que, digamos, 2 y 5 son el techo. Todos estos son rectángulos, coincide con que son rectángulos, entonces todas las definiciones de áreas van a ser esencialmente base por altura. Ahora la idea sería tratar de ver cuál es cuál, ¿no? Por ejemplo, en el área 1 nosotros tenemos la altura que es A y luego la base que es 5x. Después en el área 3 nosotros tenemos 7x menos 2 por A y después en el área 4 tenemos 11x menos 11 por A. Y obviamente esto da 25.454 centímetros cuadrados. Entonces, obviamente, una ecuación con dos incógnitas debemos despejar primero x. Para despejar x, fíjense que este triángulo, por nosotros lo que vemos es que es un triángulo, digamos, obviamente no es un triángulo recto, es un triángulo obtusángulo, ¿sí? O, digamos, escaleno, digamos, todos los lados son distintos. Entonces, ¿qué teorema conviene usar en este caso? El teorema del seno o del coseno. Siempre recuerden que son adaptaciones o que son versiones que sirven para todos los triángulos. Eso es lo bueno en este caso. Entonces, vamos a usar el teorema del coseno. Para usar el teorema del coseno, depende de donde nosotros nos paremos. ¿Sí? Recuerden que el triángulo, las partes del triángulo son relativas. Entonces, nosotros, como en este caso nos están indicando este ángulo alfa por opuesto, ¿sí? Enfrentado, nos va a quedar este alfa que ustedes ven acá de 0,8. Entonces, en este caso lo que nos conviene hacer siempre es pararnos en el lado opuesto al ángulo que vamos a tomar de referencia. En este caso yo me debería parar, por ejemplo, acá en el 7x menos 2 y ver el triángulo a partir de ahí. Entonces, el teorema del coseno lo que dice es, supongamos que yo a este lado le llamo A, este lado le llamo B, este lado le llamo C, entonces esto va a quedar como A al cuadrado, va a ser B cuadrado más C cuadrado menos 2, ¿sí? Por A por B por C, perdón. Todo esto por coseno del ángulo en cuestión. Sí, esa sería la idea. Entonces ese es el teorema. Reemplazándolo en este caso, esto nos va a quedar como 7x menos 2, que es el A al cuadrado. Esto nos va a quedar como 5x al cuadrado más 11x menos 11 al cuadrado menos 2 por 5x por 11x menos 11. Y el coseno del que ya lo tenemos calculado, que nos va a quedar como 0,8. ¿Sí? Entonces nada, la idea es simplificar esta ecuación lo más que se pueda, dado que acá en este caso lo que hay que hacer es básicamente distributivas y un montón de cuentas que son operativas. ¿Sí? Voy a pasar al resultado final porque es más práctico, ¿sí? Para el key del ejercicio. Entonces en este caso lo que vamos a tener es que esto nos va a quedar como 9 menos 9x al cuadrado, ¿sí? Más 126x menos 117 igual a 0. Y de acá hay que aplicar la regla de Pascal, obviamente, ¿no? En este caso vamos a tener una de las raíces que nos va a quedar negativa, obviamente esa no la vamos a tomar en cuenta porque sentido físico no tiene, y x2, que es la positiva, sí la vamos a tomar en cuenta, que en este caso nos va a quedar con 13. ¿Okay? Entonces, cuando vamos al área lateral, lo que hay que hacer es este 13, reemplazarlo, ¿sí? Dentro de la ecuación que ya teníamos con el tema del A. Entonces vamos a tener en cuenta de la siguiente forma, por ejemplo. Supongamos, esto nos va a quedar, ¿no? Supongamos que hacemos la distributiva que corresponde, ¿sí? Para el A en cada caso, y despejamos esto, obviamente con el X en valor de 13, la cuenta que nos va a quedar va a ser de la siguiente forma, fíjense. 5
más 11 más 7, todo esto que estoy sacando es estos términos, 5x por a, 7x por a y 11x por a, los estoy sacando como factor común de este lado, por 13, porque estaban todos multiplicados por x, menos 2 menos 11, lo que estoy restando acá son estos términos independientes que están en azul, y después todo esto a su vez está multiplicado por a, y esto nos va a quedar los 25.454 centímetros cuadrados que habla del área, ¿no? Entonces finalmente el área en este sentido nos va a quedar como 286, todo este número, ¿sí? Por el área esto nos va a quedar como 25.454 centímetros al cuadrado, y dividiendo finalmente esto nos va a quedar con 89 centímetros. ¿Por qué ponemos centímetros solo? Porque en este caso todo esto también está en centímetros, entonces uno de los centímetros se cancela con otro de los centímetros. Esa sería la explicación, ¿sí? Luego está la idea de sacar el volumen del prisma, que ese es el siguiente paso que tiene este ejercicio. ¿Cómo hacemos para determinar el volumen? Bueno, la idea sería, en este caso, tratar de encontrar el área del triángulo, por ejemplo, y multiplicarlo por la altura. Fíjense que por ser un prisma, sabiendo el área, ¿sí?, del triángulo, multiplicándolo por la altura, directamente ya estamos con eso, ¿sí? Entonces habría que sacar cuál es la altura de cada lado, por ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a recurrir a otra de las técnicas en este caso. Si ustedes observan acá en el caso del triángulo, nosotros por ejemplo podríamos multiplicarlo por una de las bases y luego la altura, pongamos que tenemos una referencia, ¿sí? En este caso de poder, por ejemplo, esta sería nuestra altura, obviamente tiene que estar a 90 grados o ser ortogonal de la base en este caso estamos considerando de esta forma, ¿okay? Entonces, en este sentido, por ejemplo, podemos aprovecharnos de esto que tiene un ángulo de 90, tenemos coseno del ángulo, que es 0,8, y luego tenemos, digamos, la hipotenusa de este triángulo, que sería 5x, ¿sí? Entonces, en este sentido, supongamos que tenemos, fíjense, de este triángulo tendríamos seno del ángulo. Esto nos va a quedar cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, h sobre 5x. ¿Cómo relacionarlo con el coseno? Tenemos que buscar alguna identidad trigonométrica que nos ayude. Entonces, si ustedes no se acuerdan, no se preocupen, porque en general con acordarse la primera de todas, la más importante, y dar la vuelta, alcanza. Pero siempre conviene tener en cuenta el resto, ¿no? Seno cuadrado de x, si acá restamos, esto nos va a quedar como 1 menos coseno cuadrado de x. Aplicamos raíz cuadrada, entonces seno de x nos va a quedar como la raíz de 1 menos coseno cuadrado de x. Si reemplazamos acá, ¿sí?, para tener una idea, esto lo que nos va a quedar va a ser de 0,6, ¿no? Entonces volvemos a la ecuación original, que seno de alfa nos había quedado como h sobre 5x, x en este caso nos había quedado 13, recuerden, y esto como 0,6, entonces 0,6 es igual a h sobre 5 por 13, 5 por 13 es 65, por lo tanto h nos va a quedar como 0,6 por 65 y esto nos queda 39. Entonces, de todo el volumen recuerden ustedes lo siguiente, 39 es esta altura que vemos nosotros acá, 39. ¿Cuál es la base? Si x vale 13, esto va a ser 11 por 13 menos 11, es decir, la base va a ser de 11 por 12, porque ya le resté uno de los 11. 11 por 12, en este caso nos va a quedar como 132, y vamos a tener el volumen total, ¿sí?, el volumen total, que en este caso va a ser área de la base por la altura A, ¿sí?, del prisma. El área de la base es un triángulo, así que va a ser base por altura dividido 2 por A, o sea que en este caso va a ser 132 por 39 dividido 2 por 89, y por lo tanto este volumen en centímetros cúbicos nos va a quedar como 22.000, sí, perdón, 229.086 centímetros cúbicos. Sí, ese sería el volumen completo. El que sigue, que en este caso tenemos un dibujo que ustedes ven a continuación, dos círculos, ¿sí?, tangentes entre sí, y lo que tenemos es que el área del sector circular sombreado es 14 quinceavos del área del círculo, ¿sí? Como si nosotros partiéramos una pizza, ¿sí? Imagínense partirlo en 15 porciones y tener 14 de ellas y dejar una, digamos, al azar, ¿no? Entonces la idea sería, en este caso,
deducir la medida de los ángulos alfa y beta, ¿sí?, en el sistema sexagesimal, ángulos interiores del triángulo ABC, si se sabe que las dos circunferencias representadas de centro en C y en A tienen igual radio, es decir, las dos circunferencias son exactamente iguales. Okay. Entonces, vamos a pensarlo de la siguiente forma, ¿no?, para tener un poco de referencia. ¿Cómo hacemos nosotros para calcular el área de una porción? Supongamos que nosotros, vamos a separarnos un poco el problema, tenemos un círculo. El área del círculo completo es pi por radio al cuadrado. Y un círculo completo, si nosotros lo medimos en términos de grados, supongamos que ponemos un sistema de referencia en el centro para medir los ángulos, bueno, el ángulo recorrido en un círculo completo es de 2pi, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos una porción o queremos dibujar una porción de, pongamos un ángulo gamma, pintar todo esto, esa porción va a ser una fracción de lo que nosotros tenemos. Entonces, supongamos, 2pi es el ángulo en proporción del círculo que va a ser de pi por r cuadrado del área. Entonces, alfa, ¿sí?, va a ser el área de la porción o la fracción del área correspondiente. Entonces, el área sombreada, por ejemplo. Entonces, en términos de regla de 3, esto va a ser esto por esto dividido esto, ¿correcto? Entonces, vamos a tener esto mismo, va a ser igual al área sombreada por 2pi sobre pi por radio al cuadrado. Entonces, adaptando esto a esta medida, si nosotros sabemos que es 14/15, la forma de interpretar este enunciado es que el área sombreada es 14/15 del área total, o del área del círculo si quieren. Entonces, en vez de hablar de que el área total nos va a quedar como pi por r cuadrado, directamente ponemos área total y listo, ¿sí? Entonces, esto nos va a quedar como 14/15 por 2pi por el área total, y esto es del área total también. Entonces, área total con área total se va, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos 14/15 de 2pi, que sería el ángulo entre comillas el que deberíamos tomar en cuenta. O sea, eso sería el ángulo opuesto a todo esto, ¿sí? O sea, no es solamente esta parte. Entonces, obviamente, acá este es un caso de referencia, pero para tenerlo de referencia, ¿no? Entonces, el ángulo alfa, si es todo esto que vimos recién, es el gamma. Así que eso, ya digo que es una función de referencia, pero es aplicado acá al de 14/15, esto sería un quinceavo. Entonces, alfa sería lo que le queda, ¿sí? O sea, sería 2pi menos gamma. Entonces, esto sería 2pi menos 14/15 de pi. Esto lo que nos va a quedar en este caso va a ser, por ejemplo, 14/15 por 2pi, perdón. Entonces esto nos va a quedar 2pi por 15 menos 14, 2 por 14 por pi sobre 15. En este caso esto lo que nos va a quedar va a ser, ¿sí?, 2pi sobre 15. Y si lo pasan al sistema sexagesimal, obviamente lo que hay que hacer es reemplazarlo por 360. Entonces, 360 dividido 15, en este caso nos va a quedar 24, ¿no? Entonces el ángulo nos va a quedar en 24 grados. Perfecto. Ahora, está el tema también de cómo hacemos nosotros, sabiendo esto, para poder despejar el tema de los ángulos en B y demás, ¿no? Entonces, acá surge una duda más que importante. Fíjense una cosa, ¿no? Acá es un tema además de observación y de ser agudo con el ojo crítico, ¿no? Nosotros dijimos que los dos círculos miden lo mismo de radio. En este caso el círculo sin sombra mide r, la distancia entre C y B, y la distancia entre C y A mide 2r. No sabemos cuánto mide la distancia entre B y A. ¿Por qué estamos seguros, digamos, en que entre C y B mide r? Porque es un punto entre el centro y la periferia del mismo círculo, y entre C y A es entre las dos distancias de los dos círculos del mismo radio, pero que se tocan en un punto. Entonces, por eso mide esto. Entonces, hay que usar algún teorema, de los que ya conocemos, teorema del seno o del coseno, que permita despejar cuánto nos va a quedar ese ángulo. Entonces, en este caso, vamos a pensarlo de la siguiente forma. Por ejemplo, si usamos el teorema del seno lo que hace es tomar la proporción de los ángulos, ¿sí?, de los lados sobre los senos de los ángulos opuestos. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo tomo lado B o ángulo beta sobre el lado 2r y ángulo alfa sobre el lado r. Entonces, en este caso vamos a tener, ¿sí?, seno de beta sobre 2r. Esto nos va a quedar igual a seno de alfa
sobre R, ¿sí? Entonces, lo mismo se podría pensar con este C, supongamos que le llamamos, qué sé yo, omega, por decirlo algo, pero acá no tenemos referencia al lado, así que solamente usamos estos dos, ¿ok? Entonces de acá, si despejamos seno de beta, el seno de beta nos va a quedar como seno de alfa por 2R sobre R, R con R se nos va, y acá tendríamos el seno de alfa, que es el seno de 24 grados, que ya lo sacamos en este caso. Si ustedes reemplazan, seno de beta les va a quedar aproximadamente 0,8134, y acá pueden sacar dos ángulos beta, ¿sí? Según, ya les digo, beta en el caso del seno, lo que hay que hacer es sumarle o hacer pi menos el ángulo que les queda, una forma de sacarlo. Entonces, va a ser en este caso 54 grados, 26 minutos, 12 segundos con la calculadora, o si no es esto mismo, ¿sí? Pi, esto supongamos que le llamamos beta 1, pi menos beta 1, porque es 180 menos beta 1, que nos va a quedar 125 grados, 33 minutos y 48 segundos. Y ya con esto estaría ok. Bien, en este caso, ya que pasamos a la parte física, ¿sí? Fíjense, un joven en bicicleta desarrolla un movimiento rectilíneo uniformemente variado desde el vector posición 0, 0 con velocidad inicial, ¿sí? A definir, y vector aceleración también a definir, ¿no? Obviamente no tenemos componentes en tanto de velocidad como de aceleración en I, ¿sí? Entonces un peatón en el mismo instante sale de su encuentro desde el vector posición inicial con velocidad constante tal, y dice, si se encuentran a los 10 segundos, el vector posición del encuentro es tal, y el vector velocidad de la bicicleta al instante del encuentro es tal. Entonces determina el vector velocidad inicial y el vector aceleración de la bicicleta, y después el del peatón. ¿Qué es lo que se puede hacer acá? Tratar de plantear las ecuaciones por separado, una de las opciones, ¿sí? Plantear todas las ecuaciones como un sistema, y luego resolverlas, digamos, reemplazando y haciendo toda la historia. Es un poco más nuestra creatividad de cómo lo resolvemos. Entonces, el tema acá es el siguiente. Supongamos que vamos a hacer las ecuaciones tanto para la bicicleta, vamos a separarlo acá, bicicleta, y después para el peatón. Y vamos a dejar un lugar libre para lo que sería el encuentro. Entonces, la bicicleta, hasta acá tenemos una aceleración, ¿sí? La aceleración de la bicicleta, que en este caso, fíjense, una de las cosas antes de empezar, todas las componentes, tanto de aceleración, velocidad y posición de I, son 0. Eso quiere decir que lo más probable es que el vehículo o los vehículos no se desplacen en I. Y si uno tiene una idea, supongamos que ponemos el sistema de referencia paralelo al piso, ¿sí? Paralelo al piso y con el eje Y en vertical, es lógico que no haya un desplazamiento. Entonces, eso dice que en este caso la variable I va a ser constante, entonces no hace falta utilizarla, por lo menos en este caso, observando el problema. Podemos también plantear las ecuaciones con lo mismo, pero ya les digo, va a quedar todo en cero como siempre y no va a haber grandes cambios. Entonces, la aceleración en B en este caso nos va a quedar como la aceleración en B, en X. Luego vamos a tener la velocidad en B, que esta es la velocidad inicial, pero obviamente en las ecuaciones de MRV nosotros vamos a ir integrando cada parte, o si no, de última, si se la acuerdan, perfecto. Esto va a ser la aceleración de B en X por tiempo más la velocidad inicial, ¿sí? Y luego tenemos la posición en B, que en este caso va a ser la integral de todo esto más la posición inicial. Como la posición inicial es 0, directamente no hay que sumar nada. 1/2 por la aceleración de B en X por t al cuadrado más la velocidad inicial de B en X por tiempo, ¿sí? ¿Qué pasa con el peatón? Entonces vamos a tener la aceleración del peatón, ¿sí? Es 0 porque tenemos velocidad constante, así que lo vamos a dejar ahí. Velocidad del peatón en este caso va a ser constante, así que va a ser la velocidad del peatón en X. Y luego la posición del peatón, ¿sí? Fíjense que posición inicial va a ser 200, en este caso vamos a tener la velocidad del peatón por X por tiempo más 200, ¿sí? Obviamente velocidad está en metros sobre segundo, aceleración en metros sobre segundo al cuadrado y esta distancia en metros. O sea que las unidades son coherentes, no hay que hacer ningún pasaje de unidades, tengan en cuenta esto al momento de resolverlo. Bien, entonces en este sentido vamos a ver ahora el tema del encuentro. Fíjense, el encuentro dice que va a ocurrir a los 10 segundos, ¿sí? El vector posición es esto, ¿sí? Y el vector velocidad inicial de la bicicleta es este. Entonces, para plantear encuentro estamos hablando de un tiempo determinado donde las posiciones son iguales. Entonces, vamos a igualar estas dos ecuaciones. Pongamos que
Vamos a llamar a esta ecuación 1 y 2. Entonces, para el caso del encuentro, vamos a verlo de la siguiente forma, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener en cuenta lo siguiente. En el caso del encuentro, vamos a plantear la posición en B, que esto nos va a quedar igual a la posición del peatón. Entonces, por ejemplo, ¿no? Igualando, en este caso esto nos va a quedar un medio de la aceleración de la bicicleta por tiempo al cuadrado más la velocidad inicial de la bicicleta por tiempo. Esto es igual a la velocidad del peatón por tiempo más los 200 metros, ¿no? Entonces vamos a ir reemplazando cada una de las variables. Por ejemplo, vamos a tener en el encuentro, ¿sí?, 10 segundos, o sea que t va a ser 10 segundos. Luego el vector posición, ¿sí?, va a ser de 180, con lo cual toda esta ecuación va a ser 180 de ambos lados de la igualdad. Y el vector velocidad de la bicicleta, ¿sí?, vector de la bicicleta, es decir, esta cuenta, velocidad inicial de la bicicleta, por tiempo, digamos, o mejor dicho, para la velocidad de la bicicleta, en este caso sería la velocidad inicial de la bicicleta más la aceleración de la bicicleta por tiempo. Esto nos va a quedar en 23 metros sobre segundo. Entonces, vamos a ir resolviéndolo de aparte. Primero, por ejemplo, una de las opciones sería resolver este lado de la ecuación. Por ejemplo, ¿no? Vamos a tomar en cuenta acá, venimos acá y decimos, bueno, la velocidad del peatón por los 10 segundos más los 200 metros, esto nos va a quedar como 180 metros. Entonces la velocidad del peatón por los 10 segundos, ¿no?, por ejemplo, en este caso vamos a tener que nos va a quedar 180 menos 200 metros. Todo esto nos queda menos 20 metros. Y luego al dividir por los 10 segundos, la velocidad del peatón constante nos queda como menos 2 metros sobre segundo. Ok, entonces ahora por ejemplo podemos ir reemplazando, una vez que tenemos esto, ¿sí?, ¿qué ocurre por ejemplo con la velocidad inicial de, digamos, del caso siguiente? Una de las opciones, por ejemplo, es, una vez que tenemos este lado de la ecuación, ¿sí?, igualarlo y lo mismo trabajar con este otro. Fíjense que tenemos las mismas variables, velocidad inicial y aceleración en B, dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Qué es lo que sabemos? El tiempo y un par de cosas más. Entonces, para la primera parte tenemos 180 metros, que esto nos va a quedar un medio por la aceleración de B por los 10 segundos al cuadrado, más la velocidad inicial en B por los 10 segundos. Y luego en la segunda ecuación que tenemos esto nos va a quedar como 23 metros sobre segundo es igual a la aceleración en B por tiempo, es decir, por los 10 segundos, más la velocidad inicial en B, que en este caso nos va a quedar con directamente suelta, ¿no? Entonces ya tenemos un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces, por ejemplo, en este caso 180 metros nos va a quedar 10 por 10 es 100, dividido 2, 50 segundos al cuadrado por AB, más 10 segundos por la velocidad inicial en B. Supongamos que de esta ecuación dividimos, una forma de resolverlo, no hace falta que sea así, dividimos por 10 segundos ambos lados para dejar listo y despejado velocidad inicial en B. Esto nos va a quedar como 18 metros sobre segundo es igual a 5 segundos por la aceleración en B más la velocidad inicial en B, y luego ahí lo juntamos con la siguiente ecuación que nos queda 23 metros sobre segundo es igual a 10 segundos por AB más la velocidad inicial en B. Entonces acá directamente con un método sumas y restas ya lo podemos despejar. Fíjense, resto la primera ecuación con la segunda. En este caso esto nos va a quedar como menos 5 metros sobre segundo, esto es igual a menos 5 segundos por AB, y la velocidad inicial en B se va, por lo tanto vamos a tener que la aceleración en B, en este caso nos va a quedar como menos por menos y 2 es más, o sea que nos va a quedar como menos, va a quedar como 1 metro sobre segundo al cuadrado. Y si reemplazamos nuevamente la velocidad inicial en B, en este caso, volviendo a reemplazar esta ecuación, si hacen la cuenta, les va a quedar como 13 metros sobre segundo. Recuerden que en este caso estamos hablando de las variables en X, por lo tanto, si lo quieren pensar en forma vectorial, tienen que poner estas respuestas, pero con la variable Y en 0. ¿Sí? Esa sería la definición. ¿Sí? Bien, ¿y qué más pedía
el problema de acá es lo que sería es el vector velocidad del peatón, que ya lo despejamos al principio. El caso del 5, donde nos dicen, dado el siguiente sistema plano de fuerzas concurrentes, encontrar su fuerza resultante, ¿no? Entonces nos dan todas estas fuerzas que ustedes ven a continuación. La idea en este caso sería, para hacer la suma, lo que deberíamos hacer sería tratar de pasar en lo posible todos los, todos los vectores a una forma vectorial, ¿sí? O sea, una forma, perdón, cartesiana. Porque está en forma polar, la forma polar sirve, digamos, en la mayoría de los casos para multiplicar o dividir vectores, pero en este caso conviene trabajar con la forma cartesiana. Entonces, vamos a ver un poquito de teoría. Hasta ahora las que están ok para hacer la suma son la fuerza 2 y la fuerza 3. Si ustedes observan, lo que habría que hacer sería pasar la fuerza 1 y la fuerza 4, que son las que faltan, a la forma digamos, cartesiana. Primero un poco de teoría. Fíjense, si nosotros tenemos los dos ejes, el eje Y y el eje X, y tenemos una determinada fuerza, de este caso, supongamos que la fuerza tiene componentes en Y y tiene componentes en X, y este es el módulo, y este es el ángulo, ¿sí? En ese caso, si ustedes observan, tenemos para un triángulo rectángulo, la fuerza en X tiene que ver con el coseno del ángulo, ¿sí? Porque es cateto adyacente sobre hipotenusa, y la fuerza en Y tiene que ver con el seno del ángulo, porque es el cateto opuesto. Entonces, la fuerza en X va a pasar a ser el módulo, ¿sí? Por el seno del ángulo, perdón, por el coseno del ángulo, y la fuerza en Y va a pasar a ser el módulo por el seno del ángulo. ¿Sí? Esa sería la idea. Entonces, en ese sentido, sí, vamos a tener, por ejemplo, para la fuerza 1, vamos a tener 200 por coseno de 30 en la primera, 200 por seno de 30 en la segunda, o sea que la fuerza 1 vectorial nos va a quedar como, en este caso, fíjense ustedes, 100 por raíz de 3 y en la segunda parte 100 directamente, ¿no? Eso sería el quid de la cuestión. Lo mismo con la fuerza 2, la fuerza 4, perdón. La fuerza 4 vamos a tener 100 por coseno de 210, 100 por seno de 210. Hay que tener cuidado acá con el tema de los signos, porque por el hecho de estar en un ángulo 210 vamos a ubicarlo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, 0, 90, 180, ¿sí? Más 90 es 210 y después tenemos, ¿cómo es? Perdón, en este caso sería en este caso, por ejemplo, se trata de este vector proyección, ¿sí? De A sobre el vector B, que ustedes ven acá, ¿sí? Y la idea es, dice, sabiendo que el coseno del ángulo entre los vectores es de 24 sobre 25, su producto escalar es 48 y el módulo es 5, hay que determinar los vectores A1 y A2 y B1, B2, si las componentes, sí, sabiendo que la suma entre A1 más A2 nos va a dar 7. Entonces, unas opciones, por ejemplo, sería empezar a ver sobre el tema de lo que es la proyección o un vector proyección, qué es lo que nosotros sabemos al respecto, ¿no? Por ejemplo, si tenemos dos vectores, supongamos en este caso el A y el B, ¿no? Tenemos dos vectores y la idea sería tratar de, obviamente el ángulo que nosotros tenemos entre ambos es alfa. Entonces, para lo que es el ángulo, hay una parte de teoría que dice que el coseno del ángulo se puede calcular como el producto escalar entre ambos vectores sobre el producto de los módulos de ambos vectores. Entonces, por ejemplo, ¿no? Nosotros acá lo que sabemos es que, digamos, módulo de A ya lo conocemos, el producto escalar ya lo conocemos, ya conocemos esto, y el coseno también. Entonces está bueno porque despejamos, o nos hace falta despejar directamente el módulo de B, ¿no? Entonces, módulo de B, en este caso nos va a quedar como, ¿sí? El producto entre A y B sobre módulo de A por coseno de alfa. En esta cuenta esto nos va a quedar como
¿sí? Entonces va a quedar el módulo como 10. ¿Por qué es importante esto? Porque al momento de reemplazarlo en la ecuación de proyección de A sobre B, esto nos va a quedar como módulo de A por módulo de B sobre módulo de B al cuadrado por B. ¿Sí? Entonces esto por definición, fíjense, esto ya lo conocemos, módulo de A por B, el producto entre A y B, el módulo de B al cuadrado y después el vector B. Entonces, más allá que el vector B no lo conocemos, ¿no? Pero digo, A por B que nos va a quedar como 48, módulo de B al cuadrado, que en este caso sería 100, ¿sí? Por B, esto nos va a quedar como entonces ahora lo que hay que hacer es multiplicar ambos lados por 100 sobre 48 para poder despejar B, ¿no? Entonces esto se va con esto. B, en este caso, nos va a quedar simplificando como 8 y 6. Después, para descontar A, fíjense, sabemos que A1 más A2 es 7 y que A por B es 48. Entonces, ¿qué es A por B? En este caso va a ser A1, A2 por 8, 6, que es 48. Entonces en este caso esto nos va a quedar como 8 por A1 más 6 por A2 es igual a 48. O sea, ya tenemos una ecuación con dos incógnitas. Le sumamos la segunda, que A1 más A2 es igual a 7, y de acá lo que hay que hacer es despejarlo, ¿sí? Entonces de lo que se saca es que A1 es igual a 3 y A2 es igual a 4. Por lo tanto, A nos va a quedar como 3, 4. Y ese es el fin de este ejercicio.